En la industria de los alimentos, las frutas y verduras tienden a deteriorarse por múltiples factores. Hoy hablaremos sobre uno de ellos, el pardeamiento enzimático. Mi nombre es Andrés y bienvenidos a un nuevo video de mi canal FoodNG. Así que sin más, empecemos. Para hablar de pardeamiento enzimático vamos a utilizar una papa y una manzana. Vamos a realizarlo a través de un experimento. En el primero vamos a hacer una disolución de agua con azúcar. En el segundo vamos a realizar una disolución de agua con sal. Y también tenemos dos controles: consumo de limón tanto para la papa como para la manzana. Procedemos a adicionar cada uno de los ingredientes. Y posteriormente rotulamos para no confundirnos. Adicionamos el agua a cada uno de los vasos. Homogenizamos muy bien la mezcla. En la disolución de agua con azúcar vamos a adicionar la manzana. En la disolución de agua con sal vamos a adicionar la papa. Vamos a tener también dos controles que los vamos a dejar al aire libre. Una vez hemos pelado la manzana, vamos a proceder a adicionarla en la solución de agua con azúcar. También en la que hemos dispuesto el zumo de limón, una en el control. La manzana que hemos dispuesto en el control del zumo de limón la vamos a partir en trocitos para que haya una mayor homogenización del líquido. También vamos a rotular otra ficha en la que vamos a colocar manzana control. Ya cuando disponemos de la muestra de la papa, vamos a colocar cada una de las porciones en la solución que corresponde. Para este caso vamos a colocar esta porción en la disolución de agua con sal, otra porción en el zumo de limón y otra en el control. Tomamos una ficha y rotulamos. Esperamos por un tiempo determinado y evidenciamos los cambios en cada una de las muestras. Transcurridos los 5 minutos, evidenciamos que en la solución de agua con azúcar, para el caso de la muestra de manzana, no hay ningún cambio significativo. Para el caso de la solución salina, en la que hemos introducido la muestra de papa, tampoco existe ningún cambio significativo. Para el caso de la muestra del zumo de limón y la que se le adicionó la papa, tampoco existe ningún cambio significativo. De igual forma, en el caso del zumo de limón, en la que se adicionó la muestra de la manzana. Para el caso de la manzana que hemos dispuesto en el medio ambiente, esta sí se ha tornado levemente de un color más rojizo. Mientras que para el caso de la muestra de la papa, esta sí no se nota ningún cambio significativo. En la industria de los alimentos, el uso de aditivos alimentarios contribuye a inhibir la acción de la polifenol oxidasa, la cual es responsable de la aparición de pigmentos no deseados tanto en frutas como en vegetales, la cual es responsable de disminuir el valor industrial de los mismos. Algunos de los agentes o aditivos comunes que se usan dentro de la industria de los alimentos son aquellas mezclas que contienen como ingrediente principal el ácido cítrico o el ácido ascórbico. Algunas de las frutas que presentan pardeamiento enzimático son las peras, las manzanas, las bananas, los aguacates y algunas verduras como la papa, alcachofa, lechuga, entre otras. Transcurridos 30 minutos vamos a analizar el resultado para cada una de las muestras. Vamos a iniciar con la solución salina para el caso de la muestra de papa. Retiramos la muestra del recipiente y evidenciamos un ligero pardeamiento solamente en esta zona, mientras que el resto permanece igual. Retiramos la muestra, secamos el exceso de agua. Ahora sí analizamos la muestra de papa que la hemos dejado en el zumo de limón. Como pueden ver, en esta muestra no hubo ningún tipo de pardeamiento. El zumo de limón inhibió la acción de la enzima polifenol oxidasa. Miramos y por ningún lado hubo pardeamiento enzimático. Retiramos la muestra, secamos el exceso de agua y evaluamos la acción de la muestra control. Para este caso observamos que hubo un ligero pardeamiento enzimático en esta parte, en esta zona, ¿sí?
Al igual que por este costado hubo también un ligero pardeamiento, no observamos ningún otro detalle. Ahora sí analizamos todas las tres muestras juntas. Esta es la del zumo de limón y esta es la de la solución salina. Como pueden observar, en la del zumo de limón hubo una inhibición total. Si comparamos el resultado con la parte de la papa que no utilizamos, aquí podemos observar que sí hubo un cambio de tonalidad, más que todo en esta parte, un ligero pardeamiento. Esto se debe considerablemente al tiempo de exposición y a la temperatura del medio ambiente. Entre mayor temperatura y mayor tiempo de exposición, mayor será el pardeamiento enzimático. Ahora analizamos el pardeamiento para el caso de la solución de agua con azúcar para el caso de la manzana. Podemos observar que en toda la muestra hubo un ligero cambio de tonalidad. En esta muestra podemos observar que existe un cambio muy significativo respecto a la muestra que evaluamos del limón. En esta la tonalidad es muy diferente, existe un pardeamiento en esta zona que es más pronunciado, también existe un pardeamiento en esta zona y en esta zona. Ahora comparamos los resultados. Esta es la manzana que hemos introducido en el zumo de limón y esta es la manzana que hemos introducido en la solución de azúcar. La de limón permanece igual. La que hemos dejado en el ambiente tiene un pardeamiento más pronunciado, mientras que la que hemos dejado en la solución de azúcar presenta un ligero pardeamiento. Y este, por ejemplo, ya es el proceso de oxidación después de una semana para el caso de la muestra de papa que no se utilizó. Y acá tenemos el ejemplo de la muestra de manzana, la cual se puede evidenciar que hay un pardeamiento enzimático en toda el área comestible. En conclusión, las muestras que se adicionaron tanto en la solución salina como en la solución de azúcar presentaron un pardeamiento enzimático leve, mientras que las que se adicionaron en el zumo de limón no presentaron ningún tipo de alteración. Esto se debe a que el zumo de limón presenta antioxidantes, los cuales inhiben la acción de la polifenol oxidasa. Bien, espero les haya gustado, comenten, compartan y nos vemos en un próximo video.